Bien, buenos días chicos. Lo que vamos a hacer hoy va a ser un pequeño repaso de sales porque en las actividades que vamos a empezar a ver ahora lo que vamos a hacer es calcular estequiometría, pero haciendo nosotros las ecuaciones de las sales. Entonces, por ejemplo, planteemos una sal que sea sulfato férrico, ¿sí? Para eso tenemos que ir a la tabla. Lo primero que nos tenemos que acordar es que de esta palabra va a salir el ácido y de esta palabra va a salir el hidróxido, ¿sí? Entonces, de acá yo lo que puedo ver es que como la terminación es ato, ¿sí? La terminación esta es ato, provenía de un ácido terminado en ico. Y acá recuerden que la terminación la hereda exactamente, o sea que este es uno terminado en ico. Por lo tanto, a partir de eso podemos ver que lo que tenemos que hacer es hacer ácido sulfúrico más hidróxido, ¿sí? Férrico. Bien, lo que nos va a dar cuando juntemos estas dos cosas va a ser sulfato férrico más agua, ¿sí? Acá nosotros no solamente nos va a importar hacer esta ecuación, sino también va a ser balancearlas, y después vamos a ver que esos numeritos que nosotros encontramos en el balanceo son sumamente importantes a la hora de hacer estequiometría. Entonces, ¿cómo hago el ácido sulfúrico? Bueno, recuerden que las valencias del azufre que estamos usando nosotros son 4 y 6. Sulfúrico es la más grande, o sea que vamos a estar usando 6. Entonces, el primer paso es hacer el óxido sulfúrico, que eso va a ser S con valencia 6 más oxígeno 2 con valencia 2. ¿Sí? Como tenemos que lograr algo que sea neutro, lo que nosotros hacíamos era, para lograr que esto sea neutro, era decir, si este vale 2 y este vale 6, ¿cuántos azufres necesitábamos? Entonces, necesito, por cada azufre que vale 6, ¿sí? Necesito 3 oxígenos para establecer la misma cantidad de el valor del oxígeno que el valor del azufre. Después a este óxido sulfúrico le voy a sumar agua para que me dé como resultado el ácido sulfúrico, que es la primera parte de lo que estoy buscando. Entonces, ¿qué hago? Copio exactamente eso, no lo voy a balancear porque yo lo que único necesito es la fórmula. Le sumo agua y decíamos que un método sencillo es que se suma toda la molécula, o sea, esto me queda H2 por esto de acá, después viene el no metal S y después sumo los oxígenos de acá más el de acá y me da SO4. Esta es la fórmula que, ¿sí? Que tampoco voy a, esta ecuación tampoco la voy a balancear, solamente voy a balancear la última. Bien, entonces acá tengo la fórmula del ácido sulfúrico. Ahora bien, voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora quiero encontrar ¿qué? La otra parte, el hidróxido férrico. Entonces, yo tengo hidróxido férrico. Para llegar ahí, necesito primero hacer, o sea, este hidróxido proviene de un óxido que después le voy a sumar agua. Entonces, ¿cómo hago el óxido férrico? Bueno, si ustedes recuerdan, el hierro tiene valencias 2 y 3. Como termina en ico, voy a usar la más grande, que es 3. Entonces, para hacer óxido férrico, yo lo que pongo es directamente el metal más oxígeno. Y otra vez, tengo que encontrar que tengan la misma cantidad de cargas de un lado y del otro. Una forma era lo que decíamos de cruzar las valencias, porque encuentro el mínimo común múltiplo. Entonces yo tengo que hierro 2, si multiplico 2 por 3 me da 6, y si multiplico a este 2 lo multiplico por 3, también me da 6. Entonces acá me va a quedar la fórmula del óxido férrico. Ahora, si a este óxido férrico le sumo
agua, esto me va a dar hidróxido férrico. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Me queda F2O3 más H2O. Y lo que habíamos visto, ¿sí?, era que finalmente nos va a quedar solamente cuando se desarman estas dos moléculas, ¿sí?, para unirse, lo que me va a quedar es un único átomo de hierro y me van a quedar lo que se denominan oxidrilos. Como este átomo de hierro tiene una valencia, recordemos, de 3 y este de -1, el oxidrilo en total, entonces yo acá voy a necesitar un 3. ¿Sí? Porque siempre estoy haciendo todo lo que yo hago es neutro. Entonces acá lo que me queda es que me va a quedar la ecuación del hidróxido férrico. Si yo sumo estas dos cosas, voy a encontrar el sulfato. Perdón, recuerden que si yo hago hidróxido férrico, que es como empezamos, más ácido sulfúrico, esto me va a quedar sulfato férrico, que es una sal, más agua. Nosotros lo que empezamos es de acá y hicimos estas partes donde dijimos, bueno, el hierro me va a formar el hidróxido férrico, más esto, el azufre me va a formar vamos a poner un poquito así más separado, me va a formar el ácido sulfúrico y esto me va a dar una sal que la tengo que construir. Bueno, ¿cómo la construíamos nosotros? Esto era así. Lo primero que hacía separábamos los oxidrilos por un lado y los hidrógenos por otro lado. Sabemos que cada oxidrilo aporta en -1, o sea que toda esta parte, ¿sí?, vamos a ponerla acá con azul, toda esta parte me aporta en -3. Si toda esta parte me aporta en -3 y todo esto es neutro, esto tiene que ser +3, ¿sí? Y después, ¿qué era lo que hacíamos con el hidrógeno? El hidrógeno sabemos que aporta +1 cada hidrógeno. O sea que como tengo dos hidrógenos, toda esta parte me va a aportar en +2. Si esto me aporta en +2, esto que lo solíamos encerrar entre paréntesis me aporta en -2 para que quede neutro. Entonces, ¿qué va a pasar? Este hidrógeno se va a ir con estos oxidrilos para formar agua y este paréntesis se va a ir con este hierro para formar la sal. Entonces me va a quedar hierro, SO4, y fíjense, acá tenemos -2 y acá tenemos +3. ¿Qué pasa? Esta sal así no es neutra. ¿Cómo hacemos para hacerla neutra? Bueno, multiplicando por algún numerito acá abajo y acá abajo, la voy a separar un cachito para que me quede más prolijo. ¿Sí? Acá abajo yo puedo multiplicar por lo que quiero y acá abajo por lo que quiero para que las cargas positivas sean iguales a las negativas. En este caso, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar este por un 2 y este por un 3. 2 por 3 son 6, 3 por 2 son 6. Ahora este ya me quedó neutro, entonces esta sí es la fórmula del sulfato férrico, más H2O. ¿Sí? Y ahora lo que pasábamos era con esto formamos la sal y después, ¿qué era lo que hacíamos? Lo que hacíamos era balancearlo, ¿sí? Para balancearlo ustedes pueden utilizar cualquier método que quieran, ¿está bien? Pueden utilizar el de la tabla. El que yo les recomendaba era, si ustedes tienen, fíjense, acá tienen dos hierros y estos dos hierros tienen que venir de esta parte. Si yo por cada molécula de hidróxido me tengo un solo hierro y acá tengo dos, lo que me va a pasar es que tengo que poner un 2 acá. Este paréntesis proviene de haber descompuesto esta molécula de ácido. Si yo tengo 3 de estos paréntesis, ¿qué tengo que haber tenido? 3 moléculas de ácido. ¿Sí? Y finalmente, este siempre me va a quedar en 1, ¿sí? Este siempre me queda en 1, con esta forma, y yo lo que tengo es que contar cuántas aguas son. Entonces, ¿qué hago? Cuento los hidrógenos. 2 por 3 son 6 hidrógenos, más 3 por 2 son otros 6, o sea que de este lado tengo 12 hidrógenos. Como no se pueden perder los hidrógenos, de este lado también. Entonces acá tengo que poner un 6.
¿Sí? De esa forma lo que me va a quedar es la ecuación no solamente de la sal con su fórmula química bien, sino también me va a quedar balanceada. Y lo que vamos a hacer ahora de nuevo vamos a hacer una tabla, que esta tabla nos va a servir, vamos a ponerle estequiométrica. Este es un invento mío o de otros, o sea, no, digamos, no existe algo que se llame tabla estequiométrica, sino es algo que muchos profesores utilizamos para poder ordenar los datos, en donde lo que nosotros vamos a anotar va a ser lo siguiente. Vamos a poner hidróxido, ¿sí? Vamos a anotar cada una de las cosas que tenemos, ¿sí? Vamos a poner ácido, vamos a poner sal, ¿sí? Y vamos a poner agua. Lo siguiente que vamos a anotar acá, ¿sí? Voy a correr un cachito el hidróxido porque me quedó un poco cerquita. Vamos a poner hidróxido. Bien. Esto lo van a tener en todas, absolutamente todas las reacciones que sean para formar sales, van a tener estas tres cosas. Van a tener un hidróxido, un ácido, una sal y agua. Entonces acá lo primero que vamos a poner es fórmula. Ustedes tienen que saber identificar cuál es la fórmula de cada uno. Vamos a hacer como una especie de tutti frutti. Entonces, ¿cuál es la fórmula del hidróxido? Es FOH3. Del ácido, ¿qué va a ser? Va a ser H2SO4. La sal, ¿qué va a ser? F2SO4 y un 3 acá abajo. Y la del agua, ¿cuánto vale? H2O. Una vez que yo tengo eso, lo siguiente que voy a poner va a ser moles. Eso es, qué cantidad de moles de cada una de estas cosas estoy mezclando como si fuera una receta. Acá puedo mezclar. Estos números me dicen que son moléculas, o sea, si yo agarro 2 moléculas de hidróxido más 3 de ácido, me forma una de sal y 6 de agua. O como ya vimos anteriormente, que eso lo puedo replicar. Puedo hacerlo exactamente igual si son moles. O sea que si yo agarro 2 moles de hidróxido más 3 moles de ácido, me va a quedar 1 mol de sal y 6 moles de agua. Si yo sé los moles, también voy a poder saber las moléculas. Porque yo sé que, ¿sí? Recuerden que 1 mol es igual a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, ¿qué hago? Para saber las moléculas de esto, multiplico este número por 2. O sea que esto me va a quedar 1,204 por 10 a la 24. ¿Sí? Si yo esto lo hago por 3, me va a quedar 1,812 por 10 a la 24. ¿Sí? Porque básicamente 6 por 3, 18. Después, un mol, esto es 6,02 por 10 a la 23. Y acá van a tener que hacer la cuenta de hacer 6 por 6,02 por 10 a la 23. ¿Sí? Mientras que yo voy haciendo esa cuenta, lo que les comento es que lo siguiente que vamos a hacer es calcular los pesos molares, ¿sí? O lo que nosotros vimos como masa molar. Eso nos va a servir muchísimo para hacer todos los problemas de estequiometría. Eso fue lo que estuvimos practicando en los trabajos anteriores, ¿sí? Entonces, lo último que yo voy a poner es la masa molar, ¿sí? Entonces, fíjense, en el hidróxido voy a tener, lo escribo acá en chiquitito, el hierro vale 55 más 3 oxígenos, que es 3 por 16, más 3 por 1, ¿sí? Que ese 3 por 1 lo que me va a dar son los 3 hidrógenos. Entonces yo hago 55 más 3 por 16 más 3, y esto me queda que la masa molar del hidróxido es 106 gramos. Bien, lo mismo voy a hacer para el ácido. Voy a tener 2 por 1, porque
la masa molar del hidrógeno es 1, más 1 por 32, porque la masa molar del azufre es 32, más 4 por 16, que esa es la masa molar de el 16, es justamente la masa molar del oxígeno. Entonces yo hago 4 por 16 más 32 más 2, y esto me queda 98 gramos. Después tengo esta. Esto me va a quedar 55 por 2, porque tengo 2 de hierro, más, fíjense que tengo 3 por 1, 3 por los 32 de azufre, más 3 por 4, 12 por 16, porque acuérdense que este 3 aplica a todo este paréntesis. Entonces tengo 55 por 2 más 3 por 32 más 12 por 16. Esto me queda 398 gramos. Y finalmente, lo que yo voy a tener es el agua, ¿sí? Y en el agua yo lo que tengo es 2 por 1 más 16, o sea que tengo 18 gramos. Esta es la masa molar. Ahora, nos va a faltar una cosa más para completar, es la masa, ¿sí?, de la reacción. ¿Qué quiero decir esto con la masa de la reacción? Esta es la masa molar, o sea que tiene un mol, pero en la reacción, ¿qué tengo yo? Acá tengo 2 moles. O sea que en la masa de hidróxido que voy a tener en la reacción, ¿cuánto va a ser? Va a ser 212 gramos. ¿Sí? De ácido, ¿qué tengo? Tengo 3 moles, o sea que esto va a ser 98 por 3. O sea que esto va a ser 294 gramos, ¿sí? Porque como acá tengo un 3, multiplico esto por 3. Esto me va a quedar 398 gramos. ¿Por qué? Porque tengo un solo mol, entonces como tengo un solo mol es multiplicar esto por 1 y acá voy a tener que hacer 18 por 6. 18 por 6, esto me da 108. Hay una ley, que es la ley de masas, que me indica que como yo no pude haber perdido masa entre un lado y el otro, ¿sí? Vamos a ponerle otro colorcito. Si yo hago la suma de este más este, tiene que ser, que son los reactivos, me tiene que ser igual a la de los productos. Entonces, si yo sumo estas dos, ¿sí?, hago 212 más 294, esto me da 506 gramos. Y si hice todo bien, tengo que seguir teniendo esos 506 gramos del otro lado. Esto me sirve para, primero, porque es algo fundamental de la química, ¿sí?, que es que yo no puedo haber perdido masa en una reacción química, se conserva. Y en el punto práctico me sirve siempre chequear esto, que esto es la ley de masas. ¿Para qué? Para saber si hice bien mis cuentas o no. ¿Sí? La ley de masas se tiene que cumplir. O sea, yo tengo que haber puesto tanta cantidad al principio y seguir teniendo esa misma cantidad de gramos al final. Lo que nosotros vamos a hacer en los ejercicios que les planteo a continuación es hacer la sal, balancearla y generar esta tabla. Bueno, espero que se haya entendido. Los dejo practicando.